Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor vosotros, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. ¿Te gustaría tener una máquina del tiempo? Imagínate, tener una máquina del tiempo para volver al pasado y arreglar cualquier error que hayas cometido. Cualquier error. ¿Qué irías a arreglar? Quizás si eres como yo, piensas en cosas que hiciste, a veces dijiste, algo que quizás pensaste y quizás no deberías. ¿Tienes remordimiento de algo que pasó en el pasado? ¿Qué cambiarías de tu vida? Si podrías volver al pasado, ¿qué cambiarías? Quizás sea algo tonto, como quizás diste una contestación que no tendrías que dar, o quizás sea algo terrible. No creo que lo que me digas hoy pueda ser igual a lo que le pasó a David. Mirad lo que le pasó al rey David antes que fuera rey. Le sucedió algo que parece increíble para nosotros. La introducción de este salmo en el sobrescrito nos dice la ocasión histórica en la cual este salmo fue escrito. Dice Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. En esta introducción, en este encabezamiento, vemos por qué David escribe este salmo. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Bueno, para ello tenemos que ir al primer libro de Samuel, capítulo 21. Primero de Samuel, capítulo 21. Acompañadme allí.
No tenemos tiempo para leer toda la historia, porque realmente queremos estudiar este salmo, pero sí dejadme al menos contaros la historia, y quiero que vayas conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 21, porque quiero mostrarte algunos versículos puntuales que nos van a ayudar a entender la historia de David. Estamos aquí en el capítulo 21 del primero de Samuel, justo después de que David hubiera matado a Goliat, el gigante. Y ahora David está en un punto bastante difícil en su vida. ¿Por qué? Porque está huyendo de Saúl, el rey de Israel. Recordad que Saúl tenía envidia de David, porque la gente estaba literalmente enamorada de David. Entonces Saúl piensa que tiene que deshacerse de este hombre e intenta matarlo en un par de ocasiones ya. Pero con la ayuda de Jonatán, el hijo de Saúl, el mejor amigo de David, puede escapar David. Y nos dice el versículo 1 del capítulo 21 que David escapó a Nob. Nob era la ciudad de los sacerdotes, como vemos en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 19. Y cuando llega a Nob, se encuentra con un sacerdote que se llama Ahimelech con H. Y claro, David era muy conocido. Todos sabían quién era David, era una celebridad. Entonces David era el que había matado a Goliat. Así que Ahimelech lo reconoce y le hace una pregunta. Le dice, ¿estás solo? Mirad lo que dice aquí. Dice, Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Claro, le parece raro que una celebridad del calibre de David, este hombre de renombre, esté solo. Pero no estaba. Mirad lo que dice el versículo 2. Y David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado, y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. David, ¿cómo lo puedo decir esto? Miente. Miente de tal forma de que Ahimelech se lo cree. Claro, parecía una historia convincente. Y David ahora le pide comida. Algo de pan, pero lo único que había era un pan consagrado. El pan consagrado era el pan que estaba separado para el uso del tabernáculo. Y solamente los sacerdotes podían comer de ese pan, como lo que dice Éxodo 25 y Levítico 24. Entonces Ahimelech, el sacerdote, le da a David, este hombre de renombre, el pan consagrado. Y mirad lo que pasa en el versículo 8. David le pide un arma. Versículo 8. David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no os traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo, he aquí la espada de Goliat el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, como esa no hay otra, dámela. David no solamente miente a Ahimelech, pero también demuestra su poca confianza en Dios. Recordad que David había sido ungido por Samuel, iba a ser el próximo rey de Israel. Este David que había matado a Goliat con una honda y unas pocas piedras, ahora está mintiendo para obtener una espada. Entonces David recibe esta espada de Ahimelech y se va. Huye de Saúl, pero huye a una ciudad que se llama Gat. Y va directamente al rey de Gat, y este rey se llama Aquís. Ahora, el nombre del rey de Gat nos presenta un problema porque al principio del Salmo 34 dice que estaba en presencia de Abimelech. Entonces, ¿cómo se llamaba el rey? ¿Abimelech o Aquís?
Bueno, los dos. Lo más probable es que Abimelech era el título para el rey o el gobernante de Gat. Abimelech quiere decir mi padre es rey. Entonces era un título como decir el faraón o el título de César. Entonces David llega a Gat y recordad quién era de Gat. ¿Os acordáis? Nadie. Goliat. Goliat era el gigante que había matado a David, era de Gat. Él era el héroe de Gat. Es por eso que en el versículo 11 vemos que enseguida los siervos de Aquís reconocen a David. Versículo 11, pero los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Claro, Goliat, que era el héroe de Gat, había sido ejecutado por David. Es por eso que le conocían a David. Cuando David quería pasar desapercibido, se da cuenta que todo el mundo lo conoce. Se desespera. Mirad lo que dice el versículo 12. David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquís, rey de Gat. Me gusta cómo lo pone la versión Reina Valera. David puso en su corazón estas palabras. Esto no era solamente que escuchó a lo que estaban diciendo los siervos de Aquís, sino que tomó en serio, empezó a meditar en lo que se estaba diciendo de él. Empezó a darle vuelta en la cabeza. Y esto lo lleva al borde de la desesperación. Y lo que pasa después parece increíble de David, el hombre según el corazón de Dios. Versículo 13. Se fingió demente ante sus ojos y actuaba como un loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le recorriera por la barba. David comienza a actuar como un loco, como un desquiciado. Finge que está demente. Se pone a escribir garabatos, a cosas sin sentido en la puerta de la ciudad. Y algo que es interesante dice aquí que deja correr su saliva por la barba. Esto era una señal de vergüenza total en el antiguo Oriente Próximo. Babear sobre la propia barba se consideraba en un acto de indignidad, algo intolerante. Era casi peor que escupirle en la barba a otro. Era algo horrible. Todo esto pasa y aquí hace que haga una pregunta que nos parece bastante graciosa. Después de juzgar que David estaba totalmente loco, le dice, ¿acaso me faltan locos a mí que me habéis traído a este para que se haga el loco en mi presencia? Y lo echó de su presencia. Y David huye. Se va a una cueva con 400 hombres. Lo peor de lo peor. Hombres que estaban descontentos con el rey Saúl. Hombres que estaban endeudados. Estos eran lo peor de la peor. Diríamos nosotros la gentuza. Y en el capítulo 22 vemos que Saúl se entera de lo que había pasado. Y decide tomar venganza con los que habían ayudado a David. Dice el versículo 18 y 19 del capítulo 22. Entonces el rey, hablando de Saúl, dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes. Y mató aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino. Y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, la hirió al filo de la espada. Tanto a hombres como a mujeres, como a niños de pecho. También hirió al filo de la espada a bueyes, asnos y ovejas. Pero uno de los hijos de Ahimelech, en el versículo 20, escapa y se encuentra con David y le informa lo que pasó. Y en el versículo 22 vemos que David se da cuenta que había sido su culpa que tanta gente había muerto. Para resumir, David está huyendo de Saúl.
David miente al sacerdote para poder comer. David miente al sacerdote para poder obtener una espada. David no confía en Dios y cuando llega a Gat, el miedo se apodera de él. Actúa como un loco para salvarse delante del rey de Gat. Este no es el momento más espiritual de este héroe de la fe. De hecho, esto sería quizás uno de los peores momentos espirituales con el pecado de Betsabé. Por su temor, por su mentira, por su desconfianza en Dios, él causa la muerte a 85 varones que eran sacerdotes, sus mujeres e hijos y niños de pecho, y hasta los animales mueren por culpa de él. ¿Qué harías si estuvieras en la piel de David? ¿Cómo responderías a esta calamidad? Muchos de nosotros nos volveríamos locos. No locos como David, locos de verdad. Nos desesperaríamos del remordimiento. Pero ¿sabes lo que hizo David? Él escribió el Salmo 34. Un salmo que adora a Dios por su protección. En este salmo David habla de la redención de Dios y lo aplica personalmente y lo aplica comunalmente, corporativamente. Habla de cómo Dios le había liberado, hablando no solamente de él mismo, sino también corporativamente con otras personas. Y podemos dividir este salmo en dos. Una parte es el testimonio de David, la otra parte es la instrucción de David. De hecho, no vamos a ver todo este salmo esta tarde, sino que vamos a ver la mitad del salmo esta tarde y el domingo que viene, el último domingo del año, vamos a ver la segunda y última parte de este salmo juntos. Pero en la primera parte que vamos a ver esta tarde, nos cuenta el testimonio personal de David. Nos cuenta qué pasó. Este salmo es un salmo acróstico. Un salmo que cada línea comienza con la letra del abecedario griego y así sucesivamente. Esto en la poesía hebrea tenía un par de funciones. Era un recurso mnemotécnico que ayudaba a las personas a memorizar el salmo, pero también el acróstico aquí resumía todo lo que había que decir de un tema. Implicaba como podríamos decir, de la A hasta la Z de un tema, o de pe a pa, como diríamos nosotros. Este salmo de David es un salmo de acción de gracias que habla de la protección de Dios. Y donde él también no solamente habla de cómo Dios le salvó, sino que exhorta a otros a buscar a Dios. Así que sin más, vamos a ver este salmo juntos. Y vamos a ver los primeros 10 versículos de este salmo donde encontramos el testimonio de David. Y este testimonio de David es tal que nos habla de su redención personal. Y en este testimonio vemos 3 acciones que sirven como un antídoto para el desánimo. 3 acciones que hacen que podamos contrarrestar el desánimo. Si estás aquí, alguna vez has estado desanimado. Al menos una vez. Todos estamos desanimados, de alguna forma o de otra. Mi oración es que la palabra de Dios obre en tu vida y te anime. Pero David aquí podemos ver que vemos 3 acciones que nos ayudan contra el desánimo. La primera acción, los versículos 1 al 3, es adora a Dios en todo. Adora a Dios en todo. Mirad lo que dice el versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Vemos aquí que David comienza este salmo bendiciendo el nombre de Yahvé en todo tiempo. Os soy honesto, las primeras veces que había leído este salmo, la palabra bendecir me chirriaba. Lo digo porque por mucho tiempo no entendía cómo yo, un humano, puede bendecir al Señor. Si Dios es el que bendice, ¿verdad?
Una persona como yo no puede bendecir a nadie, y menos al Dios del universo. Pero no hay error aquí. Esta palabra es bendecir. Aquí David dice que él va a bendecir a Dios. Y esta palabra era utilizada en los salmos y en otros lugares para agradecer a Dios, alabar a Dios. Es una frase espontánea de agradecimiento a Dios. David está agradecido a Dios y dice que va a adorar a Dios en todo tiempo. Y no solamente en todo tiempo y a toda hora, sino la idea aquí es cualquier tiempo. No importa lo que esté pasando. No importa en el tiempo que él estaba pasando en su vida, David. Dice aquí que iba a adorar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Bendecir a Dios, estar agradecido a Dios. Estar agradecido a Dios por cualquier cosa que pasa. Es un versículo que me cuesta mucho memorizar. No porque sea difícil, sino porque es muy difícil de entender. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Yo soy honesto, no es difícil de memorizar palabras, pero es difícil de asumir que tengo que estar agradecido en todo tiempo. Y no solamente esto, sino que lo que dice aquí Pablo es que esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que estés agradecido en todo. Y es lo que está diciendo aquí David. Bendeciré al Señor en todo tiempo, en cualquier tiempo, pase lo que pase en mi vida. Voy a estar agradecido a Él. Voy a bendecir su nombre. Voy a alabar su nombre. Mirad cómo continúa en el versículo 1. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Esta palabra continuamente conlleva la idea de algo que es constante. Algo que es persevera. El salmista dice que la alabanza a Dios será continua. Sería algo que estaría constante en su boca. Algo que no va a cesar. Independientemente de lo que estaba pasando a David, y le estaba pasando algo bastante duro, él iba a adorar a Dios constantemente. Versículo 2: en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. David habla de gloriarse en el Señor, en Yahvé, en jactarse de Él. Esta es la misma palabra de alabar. Esto connota que David se iba a jactar, que iba a presumir de su Dios. Mientras que en el mundo las personas presumen de sus propios logros, de su inteligencia, de sus ideas. David dice que él se iba a gloriar, sí se iba a gloriar, pero se iba a gloriar en Yahvé, en el Señor. Y luego dice: lo oirán los humildes y se alegrarán. O se regocijarán. Esta palabra humilde es una palabra muy interesante en el hebreo. A veces pensamos en la palabra humilde, es alguien que es humilde. Pero aquí esta palabra no es una persona que es de por sí humilde, sino una persona que había sido humillada. Una persona que ha atravesado por algún tipo de prueba y esa prueba lo ha humillado. ¿Quién es la mejor persona de hablar de la humildad que David? David, que pasó de estar arriba, en la cima, cuando mató a Goliat y la gente cantaba sus alabanzas, y ahora se siente totalmente como una persona escondiéndose en una cueva como un animal. Y aparte de eso, había sido humillado porque había causado la muerte de cientos de personas por su culpa. Estos humildes son personas humildes, de recursos, personas afligidas, abatidas. Y dice David que cuando ellos escuchen las alabanzas al Señor, ellos se iban a regocijar
ellos iban a estar contentos de alegría, se iban a alegrar de júbilo. Versículo 3. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. El salmista llama a todos a alabar a Dios, de hecho lo llama a engrandecer a Yahvé. Otra vez, el salmista utiliza palabras que nos cuestan entender. ¿Cómo puede un humano, una persona como yo, engrandecer a un Dios que es grandioso? Es imposible, ¿verdad? Pero la esencia de la alabanza es el reconocimiento y la declaración pública de la grandeza de Dios. Esta adoración no cambia la esencia divina, pero sí crea un reconocimiento de la grandeza de Dios a la percepción de otros y como una expresión, una afirmación de su divinidad, divina majestad y gloria. David convoca a otros, a todos, a alabar el nombre de Dios, engrandeciendo su nombre y también exaltando y glorificando y dando honor juntos a su nombre, al nombre de Dios. El salmista está adorando a Dios en todo tiempo. Recuerda dónde está David. Está en esa cueva con 400 hombres en el desierto, escondiéndose de Saúl. En el peor momento de su vida hasta ahora. Y nosotros adoramos a Dios en todo tiempo. ¿Estás adorando a Dios en donde estás ahora? Quizás no estés pasando tu mejor momento ahora. ¿Estás adorando a Dios? El ejemplo de Job está en mi mente cuando pienso en esto. Cuando pierde su familia, cuando pierde todo lo que tenía, se arrodilla delante del Señor y adora. ¿Estamos dispuestos a adorar a Dios en todo? Pase lo que pase. David comienza este salmo de adoración, comienza como muchos otros salmos, bendiciendo el nombre de Dios, jactándose en él, convocando a otros a adorar a Dios. Tenemos que tener en mente la situación donde se encuentra. Pero el salmo no termina allí. En los versículos 4 al 7, David habla de su experiencia. Estamos viendo 3 acciones para contrarrestar el desánimo. La segunda acción es: recuerda la obra de Dios en tu vida. Recuerda la obra de Dios en tu vida. No solamente adora a Dios en todo, pero ahora recuerda la obra de Dios en tu vida. Versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. El salmista ahora pasa a hablar de su experiencia. Y pensando en el contexto de cuándo fue escrito el Salmo, sin duda David dice aquí que buscó al Señor y el Señor le respondió. Ahora tiene un significado especial para nosotros. Sabemos dónde se encontraba David. Y recordad dónde estaba y lo que había pasado por su culpa. Dice David que él buscó a Yahvé y él le respondió. Esta palabra buscar en el contexto tiene el significado de buscar en adoración. De hecho, se utiliza en un par de pasajes en la Biblia cuando uno busca a Dios en el santuario en adoración. David dice que él buscó al Señor en adoración y él, el Señor, le respondió. No creo que David está hablando de que Dios le había respondido audiblemente. Por lo que viene en la segunda parte del versículo 4, dice: y él me libró de todos mis temores. Dios respondió a David librándolo de todos sus temores. Dios lo libró, lo rescató, lo liberó de sus temores. Esta palabra temores no son temores inofensivos. A veces pensamos, miedillos. No es eso para nada. Esta palabra se tendría que traducir mejor como terror. Estos son terrores. Algo que causa terror, pero un temor incontrolable. Cuando pienso en esto, pienso en mi esposa y el terror que le tiene a las serpientes. Esa es la idea aquí.
Esto lo vemos en David. Fue su temor que causó todo este problema, ¿verdad? Fue el terror de David que hizo que vaya a la casa de los sacerdotes y que tomara del pan consagrado. Fue el terror de David que hizo que buscara la espada de Goliat. Fue el terror de David que hizo que fuera a escapar a Gat. Fue su terror el que hizo que actuara como un loco, como un maniático delante del rey Aquís. Fue su miedo. Pero cuando David busca a Dios en adoración, cuando él busca a Dios alabando el nombre de Dios, Jehová le libra de todos sus temores. De todos, ¿visteis eso? No de algunos, de todos. Ahora, ¿qué había cambiado en la situación de David? Los sacerdotes y sus familias y animales todavía estaban muertos. Saúl todavía buscaba para matarlo. David estaba todavía escondiéndose en una cueva en el desierto como un animal, pero lo peor de lo peor, como amigos tenía ahí al lado de él. Nada había cambiado en su situación, excepto una cosa: su adoración. Él estaba adorando a Dios. Había buscado a Dios en adoración. Dios lo libró de todos sus temores. Por eso puede decir lo que dice en el versículo 5. Los que a él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás avergonzados. Literalmente, los que fijaron su mirada en él, los que miraron atentamente a él, fueron iluminados. Esto expresa confianza. Los que a él miraron. Esto expresa dependencia. David reconoce de que lo que Dios había hecho en su vida, y no solamente en su vida, pero en la vida de los demás, en la vida de los hombres y mujeres que habían mirado, que habían confiado en Dios, que habían buscado a Yahvé. Dice aquí que ellos fueron iluminados. Esto es una forma poética en el hebreo para decir que ellos radiaban de gozo. Como Moisés cuando bajó del monte Sinaí, después de estar todos esos días allí arriba, él radiaba lo mismo, pero aquí no radian físicamente, sino que radiaban de gozo. Estaban iluminados de gozo. En resumen, confiando a Dios, estos nunca iban a ser avergonzados. Quizás la situación no cambie, pero David sabía de primera mano de que Dios no iba a avergonzar a aquellos que confiaban en él. Versículo 6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. David habla de sí mismo en tercera persona ahora y dice, este pobre, no pobre económicamente, sino que David se siente como un hombre afligido por la situación en la que se encontraba. Se veía como un hombre humillado. Y él recuerda lo que había sucedido. Él había clamado a Dios, había invocado el nombre de Dios y Yahvé lo oyó. Y esto no solamente el oír, sino escuchó su petición y aceptó. Dios lo oyó, lo salvó de todas sus angustias. Dios le salvó de todo su dolor, de toda su aflicción, de toda su ansiedad. David da un testimonio personal. Sabe que en medio de esta situación abrumadora, en medio de esta situación en la cual estaba ansioso, angustiado, afligido, Yahvé le escucha y lo libra. Lo salva de todas sus angustias. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios le escuchó? ¿Acaso mientras estaba escribiendo este salmo, ahora tiene la respuesta de Dios y todo se había arreglado? Ahora resucitaron toda esta gente que había muerto. Saúl no me busca, de hecho me va a dar la corona. No. ¿Sabed cómo Dios le escuchó? Mirad este versículo 7, es sublime. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. David habla del ángel del Señor
Usualmente cuando aparece el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, esta es una aparición de Cristo preencarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver varios ejemplos de cosas que habían pasado. No tenemos tiempo de ver todos los ejemplos, pero en Génesis 16 vemos esto, en Josué 6 y 13, en Jueces 6 y 13 también. Dice David aquí que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. La idea de acampar alrededor es un vocablo militar que significa sitiar una ciudad. Dice David que el ángel del Señor acampa o sitia a los que le temen. Esto habla de protección. Esta protección está reservada a aquellos que le temen. David, que estaba en el desierto, en una cueva, después de tanto ve a Dios como un Dios que lo rodea, lo sitia, como un ejército sitia una ciudad. Pero este ejército no es un ejército que va a destruir esta ciudad, sino que es un ejército que va a defender esta ciudad. Así ve David a Dios. Lo ve como el ángel que está alrededor de él defendiéndolo. Los versículos 4 al 7, el salmista recuenta su experiencia y lo que había aprendido. Su experiencia estaba centrada en lo que él sabía de Dios, lo que había buscado a Dios, había mirado a Dios, había confiado en Él, había clamado en Él, y por su parte Dios le respondió, lo libró, su rostro ahora está iluminado de gozo, no fue avergonzado, fue oído, fue salvado de todas sus angustias, y en conclusión él ve a Dios como su protector y su salvador. Esto nos tiene que llevar a examinarnos en medio del desánimo, ¿verdad? En medio del desánimo. ¿Recuerdas la obra que hizo Dios en tu vida? ¿Estás recordando lo que Dios ha hecho ya en tu vida? Qué fácil que es olvidarnos y pensar que, bueno, es lo que hay. Vamos tirando. En vez de meditar en nuestro corazón de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Ves a Cristo como el ángel del Señor que te sitia y está a tu alrededor y te protege. Si temes a Dios, si adoras a Dios, Cristo te protege y te defiende. Recuerda la obra de Dios en nuestras vidas. A veces es tan fácil olvidarnos de lo que el Señor hace. Cada vez que voy a buscar a mis hijos al colegio, me hacen la misma pregunta. Antes de un hola, la pregunta es, ¿qué vamos a comer hoy? También sucede eso cuando les voy a buscar a karate. ¿Qué vamos a cenar hoy? Y después de decirle, lo que siempre les digo es, no sé, porque no he estado en casa, siempre les digo lo mismo. No os preocupéis. Y les pregunto, en tus 11 años, en tus 8 años, ¿alguna vez has pasado hambre? ¿Te hemos dejado pasar hambre? La respuesta de parte de ellos es un no rotundo. Pero inmediatamente empiezan a indagar. ¿Qué vamos a comer? Porque tengo hambre. Tengo hambre. A veces podemos ser así nosotros, ¿verdad? A veces podemos ser así con Dios. No nos damos cuenta de que Dios, todo lo que ha hecho en nuestras vidas, tenemos tanto que recordar, tanto ha hecho, pero tenemos hambre. Señor, ¿me vas a dar de comer hoy? Qué fácil es olvidarnos de la obra espiritual que el Señor hace en nuestras vidas. A veces es difícil de cuantificar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Haz memoria. Recuerda lo que Dios está haciendo, cómo el Señor te salvó, cómo el Señor te está santificando progresivamente. Esto es lo que está haciendo David ahora. En los versículos 4 al 7, David hace memoria, recuerda en su corazón la obra de Dios en su vida. Este es un gran antídoto para el desánimo, ¿no?
David en los primeros 10 versículos nos da un testimonio personal de redención de lo que Dios había hecho en su vida. Hay 3 acciones para contrarrestar el desánimo. Adora a Dios en todo. Recuerda la obra de Dios en tu vida. Finalmente, en los versículos 8 al 10, podemos ver la tercera acción para contrarrestar el desánimo. Céntrate en otras personas. Céntrate en otras personas. David culmina su testimonio personal con una exhortación. Dice el salmista en el versículo 8, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. David dice, probad, o mejor dicho, gustad y ved que el Señor es bueno. David está deseoso de que otros gusten, prueben, observen la bondad de Dios. Él anhela que otros experimenten lo bueno que era Dios. Esto no es nada místico, sino que David está hablando de experimentar la salvación de Dios. Es lo mismo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Si es que habéis probado de la benignidad del Señor. El salmista invita, exhorta a otros a gustar y a ver que el Señor es un Señor de salvación. Y luego dice, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Realmente feliz es aquel quien se refugia en Dios. Aquel que encuentra su refugio seguro. Aquel que encuentra su amparo, protección. Es verdaderamente bienaventurado. Una vez más, recordad dónde estaba David. ¿Qué había cambiado en su situación? Nada. Nada. Y al mismo tiempo él dice, bienaventurado es aquel que se refugia en Dios. Quizás yo hubiese dicho algo diferente. Bienaventurado es aquel que tiene la vida resuelta. Su exhortación continúa en el versículo 9. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. David exhorta, alienta, anima a otros a temer al Señor. ¿Por qué? Porque nada les hace falta a aquellos que temen a Dios. Y después de aquí da un ejemplo y habla de leoncillos o leones jóvenes. Quizás estos leoncillos pasen necesidad, aunque los leones jóvenes son los mejores cazadores y los más rápidos. De hecho, el león joven era un retrato de la autosuficiencia. Una y otra vez hay ejemplos en la Biblia de un león siendo autosuficiente. Pero quizás ellos pasen necesidad. Quizás ellos tengan hambre, dice David. Pero los que buscan al Señor no carecerán de nada. Dios iba a proveer. Esto, claro, no es un cheque en blanco. Esto no quiere decir que a los que aman a Dios nunca van a carecer de nada. Porque a veces pasamos necesidad, y verdadera necesidad. Pero lo que está diciendo aquí David es una verdad axiomática en los Salmos, que los que confían en el Señor no les faltará nada bueno. Como dice el Salmo 16, versículo 2. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. O el Salmo 84, versículo 11, porque sol y escudo es el Señor. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Recordad otra vez dónde estaba David. ¿Dónde se encontraba? Estaba en una cueva. Estaba escapando de Saúl, que lo quería matar. David había causado la muerte a cientos de personas por su falta de confianza en el Señor. David no había confiado en Dios. Se fingió un loco para escaparse del rey de Gat. Y después de su experiencia, él anima a otros a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque los que temen a Dios, los que le buscan de verdad, no van a carecer de nada.
Dios va a cuidar de ellos. Una y otra vez, David anima a otros a seguir su ejemplo. El salmista, aunque había pecado, aunque su pecado había traído unas consecuencias terribles, él adora al Señor y confía solamente en Él. ¿Qué ejemplo? ¿Qué es este hombre de Dios, no? Tenemos que nosotros examinarnos y tenemos que hacernos preguntas que quizás nos incomoden. Pero realmente tenemos que hacer la pregunta es, ¿dónde estamos esta tarde? ¿Estás en alguna situación parecida a esta como la de David? ¿Estás desanimado? Quizás está pasando algo en tu vida. Quizás estás necesitado de algo. ¿Estás confiando en el Señor? ¿Tienes remordimiento de algo que pasó en tu pasado? ¿Hay algo en tu vida que te está acusando? ¿Estás desanimado por eso? Quizás te tendría que preguntar, ¿qué es lo que trae desánimo a tu vida? Porque todos nos desanimamos. ¿Quisieras una máquina del tiempo para volver y cambiar algo en tu vida? David nos da el antídoto para el remordimiento. Nos da el antídoto para no reprocharnos el ayer. Nos da el antídoto para el desánimo. 3 acciones para contrarrestar el desánimo. Adorar a Dios en todo. Recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y centrarnos en otros. Animarles a seguir al Señor. Estamos confiando en el Señor, sabiendo que el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor. Estamos confiando en el Señor como nuestra única fuente de felicidad. Si no lo estamos haciendo, y ¿sabéis qué? En algún momento de nuestra vida no lo estamos haciendo. Quizás tengas una buena semana, unos buenos días, pero a veces no confiamos como tenemos que confiar en el Señor como nuestra única fuente de felicidad. Entonces la respuesta a eso es: aférrate a Cristo, abrázate a Él. ¿Os acordáis lo que dice Juan 15, versículo 5? Separado de mí no podéis hacer, ¿qué? Nada. Absolutamente nada. Quizás estés aquí esta tarde y no estás seguro porque hay tanto desánimo en tu vida. Porque hay remordimiento. Quizás te sea imposible confiar en Dios porque sinceramente no has nacido de nuevo. Sinceramente no has entendido lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y quizás para ti la Navidad es una buena historia. Pero se acaba ahí. Te animo esta misma tarde que puedas evaluar tu vida con respecto a la palabra de Dios, no con respecto a otra persona. Y realmente sepas y entiendas lo que es el nuevo nacimiento. Si tienes alguna pregunta, yo estoy dispuesto a hablar contigo. Hay varias personas que estarían dispuestos a hablar contigo. Pero no te vayas esta tarde sin entender quién es el Señor. La semana que viene vamos a ver la enseñanza de David en este mismo salmo. Vamos a ver qué fue lo que aprendió David en el Salmo 34, en los versículos 11 al 22. Pero esta semana hay mucho que aprender por su experiencia personal. Esta semana es una semana más corta para muchos de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos Navidad y Nochebuena. Pero quizás también va a haber oportunidades para estar desanimados. No me refiero a lo que te va a traer Papá Noel, que quizás te desanime. Pero quizás haya situaciones en tu vida esta semana. Mi oración es, y ha sido esta semana de que estoy preparando este mensaje, de que podamos juntos adorar a Dios en todo. Que en nuestra mente recordemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Y que nos centremos en otros. Que seamos una fuente de ánimo para otras personas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu palabra y ver lo que dice ella. Señor, oramos para que tú hagas tu obra en nuestros corazones, Señor. De lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que tú nos ayudes a confiar en ti. Señor, esta semana seguro que vamos a tener oportunidades, pequeñas o grandes, de confiar en ti, de poner este mensaje en práctica. Señor, ayúdanos a honrarte en todo, Señor, a saber que todo viene de tu mano y darte gracias por ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.